En este episodio bonus de 13% rendimos homenaje a Juan Luis Mejía. Juan Luis Mejía fue hasta hace poco rector de la Universidad de AFIT. Ha dedicado su vida a la cultura, a la educación y a los libros. Juan Luis Mejía es sobre todo un sabio. Por eso cuando un grupo de estudiantes de AFIT nos invitó a entrevistarlo para el Congreso Gerenciar en agosto del año pasado, no tuvimos que pensarlo mucho. Este episodio de 13% es un compilado de algunos fragmentos de sabiduría que pudimos sacarle a Juan Luis Mejía en esa entrevista de 2020. No es fácil orientarse hoy en día. Pareciera que cada uno está llamado a labrar su propio camino. Y bueno, si están escuchando 13%, lo más probable es que ya se han dado cuenta que no es una tarea fácil. Pero hay un problema adicional. Muchas veces nos equivocamos de rumbo porque confundimos ser competitivos con ser competentes. Mira, yo creo que la gran lección que nos dio Adela Cortina cuando estuvo en la universidad fue esa diferenciación entre ser competitivo y ser competente. Yo creo que estamos en una sociedad de la competencia, de ser el ganador, de ser el líder, pero de ser el líder por encima de los otros. En cambio, Adela nos hace la diferencia que lo importante en la vida no es ser competidor, no es ganarle al otro, sino superarse uno a sí mismo día a día. Y eso es ser competente. Ella ponía el ejemplo de cuando ella era joven, pasaba los veranos allá en Valencia con su hermano, y iban a nadar a un lago todos los días, pero no era quién le ganaba al otro, sino quién mejoraba su marca anterior día a día. Y eso es ser competente. Y yo creo que uno se vuelve, dijéramos, competitivo es cuando uno se reta a sí mismo y no a ganarle al otro a toda costa, porque ahí empiezan todos esos dilemas éticos de ganar o triunfar o obtener dinero, como sea. Y a veces entonces eso nos lleva a pasar por encima de ciertos valores. Estar metido en una carrera febril por ser el mejor no solo nos puede llevar a la debacle ética de creer que todo vale, sino que también nos desconecta de nosotros mismos. Para reconectarse hace falta volver a la conversación con uno mismo. Esa autorreflexión permanente, ese conversar con uno mismo permanentemente, que es que yo creo que la velocidad de los tiempos modernos, estar uno siempre conectado, estar siempre alrededor de personas, etcétera, hacen que uno se olvide de uno mismo y de conversar. ¿Qué hombre, Juan Luis? ¿Cómo vas? ¿Vos ibas por donde querés ir o no? ¿Te estás dejando presionar mucho de afuera? ¿Te estás dejando mucho seguir como ciertas tendencias que incluso no van con tu ser íntimo? Y entonces cuando uno no está uno conversando consigo mismo, de pronto se ve desembarcado en la vida en unas presiones y en unas, dijéramos, en unas corrientes que son contrarias a uno, y eso lo hacen a uno infeliz, lo hace que el trabajo se le vuelva una tortura. La jugada, cuando uno logra abstraerse de la competencia feroz, es muy diferente. Tanto que uno deja de ver a los otros como competidores y los empieza a ver por lo que son, humanos. A veces demasiado humanos. Y bueno, y eso lo enseñan los años también. Tratar de no maltratar a nadie, de que todos somos iguales en dignidad, que los seres humanos no somos una línea recta, sino que somos como un cardiograma, hay días que somos tan lúgubres como decía el poeta, hay días que somos tan sensibles. Entonces no tratar también a los seres humanos como si fueran siempre una línea recta, sino entender siempre en el entorno y en el contexto que se mueven. Te voy a contar
contar una anécdota. Cuando mi abuela cumplió 95 años, entonces había una reunión de la familia y los tíos. Y yo estaba en una mesa con unos tíos y se arrimó la viejita y dijo, ¿de qué están hablando? Y entonces un tío mío dijo, de la crisis. Y mi abuela dijo, ay, yo estoy cumpliendo 95 años de crisis. Y las enumeró. Sus primeros recuerdos eran de la Guerra de los Mil Días, luego la separación de Panamá, bueno. Y las enumeró hasta que llegamos, creo que era una de esas crisis económicas que hemos vivido. Eso me dio una lección, pues prácticamente siempre vivimos en crisis. Y el ser humano ha avanzado precisamente porque ha superado las crisis. La pandemia no ha sido la primera crisis en la vida de Juan Luis. Eso sí, ha sido la más difícil que ha tenido que sortear y una que le ha dejado una lección particular. Una lección de humildad, de que el ser humano, que nos hemos creído el rey de la creación, los reyes de la creación, tenemos que volver a una condición en donde el hombre no está contra la naturaleza, sino que hace parte de la naturaleza. Y es que a menos que recobremos la humildad, difícilmente podremos solventar las otras crisis que ya estamos viviendo. La primera de ellas es el cambio climático. Si nosotros no cambiamos el modelo de desarrollo y el hombre se siente con humildad a decir, hombre, este modelo como lo llevamos vamos a destruir la casa común. Entonces, si nosotros no nos replanteamos, pues las próximas generaciones estarán, tal vez ustedes y los hijos de ustedes les tocará vivir en un planeta completamente adverso, con grandes sequías, con grandes hambrunas, etc. El hecho de que las crisis por definición son el caos, el desorden, también las hace la mejor oportunidad para reorganizar las piezas y armar un nuevo orden, un nuevo cosmos. Ojalá uno superior al que se tenía antes. Pero que las crisis sean la puerta de entrada a mejores futuros no quiere decir que no sean peligrosas. Y es que es muy fácil cuando se está en medio de la crisis tomar decisiones perversas. Mi gran amigo y maestro, el escritor Manuel Mejía Vallejo, solía decir, no es buena consejera la cercanía de la pena. No es buena ser consejera la cercanía de la crisis, porque uno empieza a tomar decisiones inmediatistas y que pueden tener un efecto muy fuerte en el futuro. Entonces, por eso hay que tener, dijéramos, como esa necesidad de perspectiva. Si uno le pregunta a Juan Luis qué recomienda para tal cosa o tal otra, lo más probable es que conteste leer. Cuando le preguntamos qué recomendaba para abstraerse de los afanes de la crisis y no decidir algo apresurado y potencialmente perjudicial, respondió... Sabes que a mí una de las cosas que me han influido, dijéramos, como en mi manera de pensar, es que yo leo mucha historia. Y leer mucha historia te lleva a que entendas que los ciclos de la humanidad son ciclos largos y que la humanidad ha pasado por crisis mucho más grandes que esta. La humanidad se levantó muy rápido de la hecatombe de 6 años de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, tener como la perspectiva siempre de que la humanidad son tiempos largos y que la inmediatez no es buena consejera. Por eso siempre es tan mal. Cada que uno toma decisiones con la mente caliente, se está errando. Esa capacidad de mantener la perspectiva ha sido clave para tomar decisiones correctas, incluso cuando hay presiones que pretenden sumirlo a la urgencia. Que había una corriente dentro de la universidad que decía que nosotros estábamos perdiendo competitividad porque teníamos déficit de parqueaderos. Entonces, y siempre pues hay la presión. Ustedes lo habrán visto pues cuando se hacen esas filas en la vía distribuidora o en Las Vegas para el ingreso a la universidad. Entonces, que no hay suficientes parqueaderos, etc. Entonces había una presión muy grande
para que hiciéramos ese edificio. Valía pues un poco de plata porque esos edificios tienen que ser con un gran reforzamiento de hierro y concreto. Pero yo me puse a pensar, hombre, el objetivo de la universidad es educación o parqueaderos. Y si alguien quiere ir a la universidad y si alguien necesita el deseo, no necesariamente hay otras formas de llegar a la universidad. Y yo sí prefiero tantas necesidades académicas que tenemos, tantas necesidades. Estábamos empezando con la carrera de biología, estábamos empezando a fortalecer todo el área de ciencias de la universidad, teníamos necesidad del edificio de ingenierías, etc. Entonces, esa fue la razón por la cual pues yo dije, no, yo prefiero que me recuerden el paso por la rectoría, que después digan, este fue el parqueadero que hizo Juan Luis o este fue el edificio de ciencias que hizo Juan Luis. Por eso cuando tengo que tomar una decisión así trascendental, escucho todo el equipo directivo. Y yo creo que para eso es un equipo directivo. Un equipo directivo no es para que acaten las órdenes, sino que cada uno de ellos es especialista. Entonces la vicerrectora administrativa siempre tiene el punto de vista de las finanzas. La vicerrectora académica tiene toda la visión de la parte académica de la universidad. Entonces sí, yo cambio con mucha frecuencia, cambio de opinión. Y yo tenía un jefe que me decía, hombre, cada que se siente en una reunión, tenga la mente abierta a cambiarla, a cambiar de opinión. Si no, simplemente usted pues haga imponer su voluntad. Y yo no creo en esos líderes, yo no creo en el líder que se las cree todas, que cree que él es el único que tiene la razón, sino que yo lo que trato es a llegar a consensos colectivos. Y si tengo que cambiar de mi opinión, tengo reversa. Yo tengo reversa. Yo no soy una moto que no tiene reversa. Yo cambio y acepto. Uno cree que se tiene que preocupar por el que no sabe nada. En realidad deberíamos preocuparnos es por el que cree sabérselas todas. El que va a la universidad es porque cree que no se las sabe todas, que tiene su mente abierta para precisamente ese lapso enriquecerse espiritual, intelectualmente. El avispado no va a la universidad, el avispado se las sabe todas, él no tiene que hacer esfuerzos porque él tiene una habilidad natural que le permite salir triunfante en cualquier situación. Y siempre me acuerdo de Sócrates, solo sé que nada sé, y de Estanislao Zuleta, que decía que la ignorancia no es un estado de salud, de vacío, sino de llenura. El ignorante sabe todo. El ignorante te da respuestas para todo. Si va a llover o no va a llover, para todo tiene explicación. En cambio, el científico, cada logro del científico no es un punto de llegada, sino el punto de 1000 partidas. Por eso solo sé que nada sé, porque cuando llego se me abren mucho más interrogantes. Juan Luis Mejía, y esto va a sonar raro, tiene un enemigo de toda la vida, el avispado. El que cree que se las sabe todas, que se siente especial porque rompe ciertas reglas mientras los otros las respetan. Ese, el avispado, tiene mucho menos que aportar a la sociedad que aquel que encuentra importancia en el trabajo, en la laboriosidad, pero también la constancia y el esfuerzo. Porque yo creo que lo peor que nos dejó el narcotráfico es que se rompió la ecuación de esfuerzo-resultado. Creemos que podemos obtener triunfos muy rápidos, obtener riqueza y dinero muy rápido, pasando por encima de todos los valores. Y esa ecuación en mi juventud, pensar en tener un Renault 4 era cuando, por a los 5 años de no haber salido a la universidad, tener el primer apartamento, no, pues eso era porque había un esfuerzo, había que tener un trabajo previo y esforzarse y tal.
Pero el narcotráfico rompió esa ecuación y sobre todo rompió los tiempos. Por eso, como los tiempos de maduración. Por eso yo no creo en el concepto de dinero fácil, pues yo creo que eso, el narcotráfico debe ser muy difícil, pues eso, meter una tonelada de coca en Estados Unidos, eso debe ser dificilísimo. Entonces no es fácil, pero es rápido, es dinero rápido y eso fue lo que nos mató. Y creo que más allá del narcotráfico, que es como un ejemplo extremo en el que uno lo ve fácil, hay otras maneras en que uno ve eso hoy en día, o por lo menos lo veo yo, y es muchos jóvenes, muchos de nuestra generación están queriendo como los hacks, como cómo hackear rápido el sistema para cortar, ¿no?, el tiempo de esfuerzo y resultado. ¿Cómo le sugerirías a personas jóvenes que piensen estos temas de la carrera y del trabajo, teniendo en cuenta pues lo que hemos hablado hoy? Mira, primero usar la tecla pausa. Yo creo que todos necesitamos de vez en cuando hacer la tecla pausa y decir, hombre, es el momento de tomar decisiones sobre mi vida. Es que vivimos como un frenesí, como el otro día yo hablaba con una chica y me decía que para ella la soledad era que no estuviera permanentemente conectada y que ella, por ejemplo, el día del cumpleaños se despertaba a las 4 de la mañana a ver cuántos mensajes le habían llegado y si no le habían llegado lo suficientes, ella se sentía, es decir, estar conectados permanentemente dependiendo de impulsos externos. Entonces, lo primero, hacer una pausa y sentirnos dueños de nuestro propio destino. Y sentirse dueño de su propio destino es saber tomar decisiones sobre uno. Yo veo en muchos de los fracasos de estudiantiles en la universidad, son por lo general estudiantes que tomaron la decisión de ingresar a una carrera no por su vocación, no por su sentido íntimo, sino por una presión o de sus padres, de sus amigos, de la psicóloga del colegio, etc. Y cuando uno se choca contra sus inclinaciones, pues su vida no es feliz. Y me parece muy importante lo que dijiste ahora. El hecho de que uno disfrute del trabajo no quiere decir que uno no se exija en el trabajo. Esas son dos cosas completamente distintas. Yo he tenido la fortuna de trabajar prácticamente toda mi vida en cosas afines a mí, que son la cultura y la educación. Pero eso no quiere decir que yo no me exija cada día. Si yo no estuviera leyendo permanentemente sobre educación, sobre cuáles son las tendencias, si no estuviera reflexionando, pues yo estaba dirigiendo una universidad que estábamos educando para otras épocas que ya pasaron. Entonces, el disfrute no quiere decir que no haya exigencia. No hay otra manera de cerrar un episodio con Juan Luis Mejía que hablando de libros. Para él, libro y asombro son, si no sinónimos, por lo menos palabras cercanas. A mí Borges fue una sorpresa. Recuerdo el día, estaba con un amigo, estábamos en Coveñas, y uno de los libros que habíamos llevado era La historia universal de la infamia, y lo estábamos leyendo allá en un atolón de esos de Coveñas, y recuerdo el asombro. Acabo de leer un libro sobre la historia de España, por ejemplo, que da una visión completamente diferente a la que yo tenía. En literatura, obviamente, un García Márquez, vuelvo y lo leo, aunque ahora le leía a Borges una cosa que decía que a él le gustaban los primeros 50 años de 100 años de soledad. Y sí, son como los de la gran fantasía. Leo en literatura universal a Stevenson, he leído a Wells,
El libro que les acabo de decir, a mí me gustan mucho los historiadores ingleses porque tienen esa visión totalizante. La historia, sobre todo la nueva historia, se volvió de las historias individuales, regionales, de la economía, etc. Entonces, en cambio, hay toda una escuela inglesa que tienen como esa visión general de la humanidad. Y acabo de leer un libro apasionante que se llama Vivir con los dioses, que es de donde les di la cita de la Biblia, que es del anterior director del Museo Británico. Y es cómo el hombre, en la historia del hombre desde hace 40.000 años, se ha relacionado con sus dioses a través de pequeños objetos que están en el Museo Británico. Entonces, sí, pero tengo épocas, hay épocas que leo mucha literatura, hay épocas que leo más ensayo, hay épocas que leo mucho sobre educación, por ejemplo, sobre la Cuarta Revolución Industrial, etc. Soy un poco indisciplinado en eso. Y también, después de leer el libro de Pecot, ¿cómo es que se llamaba? De los derechos del lector, también si no me engancha desde el principio, soy de los que tranquilamente lo dejo, porque pienso que pues ya no me queda tanto tiempo en la vida para leer y realmente no solamente que me dé satisfacción, sino que me enriquezca, que yo aprenda. Mucho se puede decir sobre la maravilla que son los libros, pero pocas veces van a escuchar algo más sublime que a Juan Luis Mejía hablando de La Noche del Asombro. Miren, yo digo, y en una conferencia que di el otro día, yo dije que hay dos momentos claves en la vida de un ser humano. Cuando aprende a leer, que para mí sigue siendo un acto mágico. Yo cuando veo un niño que identifica una letra y esa letra hace una sílaba y luego junta esa sílaba y hace una palabra y luego hace una frase, para mí eso me parece un acto mágico. Es que las letras son unos abstractos, son unos símbolos abstractos que se vuelven ideas y eso me parece fantástico. Pero no basta con aprender a leer. Yo insisto siempre en que lo más importante no es aprender a leer, sino el día que uno se hace lector, la noche en que uno se hace lector, que yo llamo la noche del asombro. La noche en que uno no puede dejar de leer sin saber cómo va a terminar ese libro. A mí me pasó con Miguel Ostrogoff, de Julio Verne, y yo no podía dejar esa noche de leer para ver si él sí se había quedado ciego o no y cómo iba a terminar el correo del zar. Y yo creo que después de esa noche del asombro, lo que hacemos los lectores es volver a descubrir esa magia, a volver a decir, a encontrar una ventana de mirada al mundo diferente a la que uno tenía y cómo la lectura lo va cambiando a uno. Y por eso hablo de la biobibliografía. Yo he sido muchos Juan Luises en la vida y muchos Juan Luises por distintas lecturas. Entonces, creo que lo que buscamos todos es volver a esa noche del asombro, a esa cosa que uno dice, yo como no había pensado en esto, o como este hombre. Entonces, por eso, Carl Sagan dice que es tan bonito eso que el lector lo que hace es que por el costo de una cena modesta, uno puede por las noches hablar con las mentes más lúcidas que ha tenido la humanidad. Y que entonces por el precio de una cena modesta, uno puede conversar con Sócrates o puede conversar con Shakespeare, puede conversar con Cervantes, puede conversar con Borges. Y entonces esa es la magia de la lectura. Algo que siempre nos gusta hacer, Juan Luis, en el cierre de nuestros episodios es pedirle al entrevistado que ya ha hablado todo y ha hecho todo el trabajo, pero si puede hacer el último trabajo, que es dar unas 3 conclusiones a raíz de esta conversación. No, la primera, la conversación con uno mismo. Además, a vos que te gusta la etimología, conversar viene de versare, que en latín es punto de encuentro.
Entonces conversar es hallar un punto de encuentro a través de la palabra. Por eso no me gusta la palabra conversatorio, porque conversatorio es el lugar donde, entonces conversatorio sería el lugar a donde se conversa, como el auditorio, el observatorio, el conservatorio, bueno. Y por eso esa conversación con uno mismo. Lo segundo, la pausa. No dejarnos enredar tanto en el frenesí de la vida, sino tener tiempo para uno, para sus aficiones, para sus seres queridos. Y en tercer lugar, hombre, siempre la lectura es una compañía. Quien tiene siempre un libro al lado no estará solo y siempre estará aprendiendo algo. Que yo digo, qué triste el paso por la vida de aquel que no disfrutó de las mentes más brillantes de la humanidad. Qué triste el que no disfrutó una sinfonía de Beethoven. Qué triste el que no leyó a Shakespeare o a Cervantes. Qué triste el que no disfrutó, dijéramos, del asombro de un 100 años de soledad. Entonces, yo creo que el paso por la vida sería vano. En cambio, haber podido uno compartir con las mentes más lúcidas de la humanidad, al menos lo hace a uno ser más humano y orgulloso de ser humano. Si les gusta 13%, seguro les va a fascinar 13% sin atajos. Un espacio virtual en el que cada mes exploramos a fondo un tema para navegar mejor el trabajo. Para inscribirse a 13% sin atajos es muy fácil. Visiten 13%.com/atajos, escrito todo en palabras, o también pueden pedirnos el link de inscripción por WhatsApp o Instagram. She's a whistle on the wind, feather on the breeze, ripple in the streams, she's sunlight on the sea. She's a soft summer rain, falling gently through the sea, and I love her. Si les gustó lo que escucharon, no se queden con las ganas de compartir este episodio. Es además la mejor forma de apoyarnos. En las notas de este episodio están los links para saber más sobre 13%. Este episodio de 13% fue producido por Andrés Acevedo y por mí, Nicolás Pinzón. She's cunning as a fox, clever as a crow, solid as a rock, she is stubborn as a stone. She's a hard-headed woman, and the best one that I know, and I love her, yeah, I love her. Como siempre, muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima. She's cunning as a fox, clever as a crow, solid as a rock, she is stubborn as a stone. She's a hard-headed woman, and the best one that I know, and I love her.